Les damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas, también los que estén conectados eh, fuera, Señor, de este país, que nos estén escuchando. Y bueno, vamos a hacer una oración, la oración eh, inicial para poner este tiempo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has permitido estar en tu presencia. Te doy gracias por cada una de las personas que están conectadas, Señor. Sé tú proveyéndoles, Señor, de todo lo que puedan necesitar. Sé tú, Padre, tomando control, Señor, de cada dispositivo, Señor, que esté conectado, que no vaya a fallar el internet, para que sea esa enseñanza que tú vas a dar de parte de nuestro hermano Cristian Copete, que sea de mucha bendición para nosotros y para cada una de las familias que estén representadas en cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy la honra, la gloria, y sé tú, Señor, ayudándonos, Señor, dándonos espíritu y conocimiento, sabiduría e inteligencia para poder entender esta enseñanza que tú tienes para nosotros en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, eh, el tema del día de hoy dice, clave de liderazgo de Nehemías, sanando mi paternidad terrenal, identificación dirigido por el Espíritu Santo. Dice también la oración final a cargo de nuestra hermana Rosa Amelia. Dios les bendiga, le doy paso al hermano Cristian. Amén, mi hermana, muchas gracias, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, hoy tiene el privilegio nuestras compañeras de compartirnos acerca del desarrollo del tema que estamos viendo. Y bueno, aquí le concedo el uso de la palabra a las compañeras, Maribel, Lina, Paola, Marta. Bueno, aquí quedan en bendición, sigamos aprendiendo, muy dispuestos a recibir y estemos atentos a lo que el Espíritu habla a la iglesia, a nosotros. Entonces, ahí le doy el paso a las compañeras que van a empezar a intervenir. Amén, hermano Cristian, muchísimas gracias a todos, bendiciones en Cristo Jesús. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla, mis hermanos? Me confirman. Amén, hermano. Ahí ya, ahí sí. Sí. Bueno, mis amados hermanos. Bueno, venimos viendo o venimos tratando acerca de la sanidad de mi paternidad terrenal, acerca de todos nuestros antepasados, ¿no? De confesar, ir a la presencia del Señor y confesar todos aquellos pecados que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, para que nosotros y en esta nueva generación de nosotros, pues eso se rompa, ¿no? Nosotros la clase pasada habíamos visto, veníamos viendo, ¿no? Los aspectos clave del libro de Nehemías. Estuvimos hablando acerca de lo que Daniel hizo, sabemos que Daniel oró e hizo confesión, confesó que todos habíamos cometido pecado, iniquidad, habíamos hecho impiamente y habíamos sido rebeldes, ¿cierto? También estuvimos hablando de que no obedecimos a los siervos, a los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. De eso estuvimos hablando. El hermano también nos habló acerca de resolver esa paternidad terrenal, que ese se resuelve pues en el proceso de la confesión, puertas traseras, puertas delanteras, estuvimos hablando de eso, acerca de las 4 generaciones. Estuvimos hablando también del libro de Nehemías nuevamente ahí en el capítulo 1, versículo 6. En Primera de Pedro también estuvimos hablando, mis amados hermanos, que de que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestro Padre con la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
¿correcto? Hablamos también ahí en Juan 16:8, de que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que cuando el Espíritu venga, venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda verdad. ¿Y cómo nos guía a toda verdad? Nos guía identificando, reconociendo, confesando, arrepintiéndonos, convirtiéndonos para vivir en la cultura del reino de los cielos. Eso es lo que estábamos como hablando. El hermano Cristian nos había dejado como una pequeña tarea de que estuviéramos acerca del segundo libro de Crónicas, allí en el capítulo 33, del 1 al 25, que ahí nos habla toda la vida de este rey Manasés. Ahí vamos a hablar del reinado de Manasés. No sé si alguien quiera aportar algo en relación a ese tema, si de lo que estudió, de lo que el Señor le dio. Estoy atenta a escucharlos. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema, como les decía, en el segundo libro de Crónicas, el reinado de Manasés. Y vamos a iniciar entonces leyendo estos primeros 6 versículos. No sé si algún hermano me quiera ayudar a leer. Es que de acá no puedo ver la pantalla, entonces abre el micrófono y me dice, por favor. Amén, mi hermana. Bueno, mi hermano Alejandro. Entonces, ¿inicia usted? Aguantamos. Bueno, señor. Entonces estamos hablando del libro de la segunda de Crónicas, capítulo 33, el reinado de Manasés. Amén. Dice la palabra de Dios. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. El 2 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Continúe, mi hermano. El versículo 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Amén. El 4 dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. El 5. Porque va para con- Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Amén. Y el 6 dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, y miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, un poco de la vida de Manasés, ¿ya? Recordemos que el padre de Manasés fue Ezequías, ¿no? El cual amaba a Dios y que Ezequías durante su reinado pues hizo siempre lo bueno ante los ojos de Jehová, ¿ya? Podemos ver de que Manasés fue un rey que comenzó a reinar a muy temprana edad. Dice que a los 12 años comenzó su reinado, ¿correcto? Y lo más destacado de su reinado fue como la longevidad que él tuvo. Su reinado duró 55 años en Jerusalén. A pesar de su duración, el reinado de Manasés se caracterizó por la corrupción y la apostasía, y a menudo se considera como uno de los peores gobernantes de Judá, ¿correcto? También podemos ver, mis amados hermanos, de que el rey Manasés, como les decía, fue hijo del rey Ezequías. Y Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y aunque él fuera el rey, no estaba exento del juicio de Dios, ¿sí? Hizo abominaciones
de las naciones a las que se refiere pues en el versículo número 2, donde nos dice que, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Él las practicó, hizo prácticas paganas, pecaminosas, que eran comunes pues en esos tiempos, ¿ya? También vimos que Manasés, allí nos habla que reconstruyó los lugares altos que su padre, el rey Ezequías, había destruido para erradicar la idolatría, sino que también construyó altares y adoró a otros dioses, incluyendo a los Baales y al ejército de los cielos. Sabemos de que los Baales, mis amados hermanos, son ídolos falsos, ¿no? Manasés fue un ejemplo claro en la palabra que nos enseña que no basta solamente con tener un conocimiento teórico de la palabra de Dios, sino que es fundamental poner en práctica ese conocimiento, porque sabemos de que Manasés desde muy niño creció con unas bases cristianas, ¿correcto? En este libro de Segunda de Crónicas, en este reinado, podemos observar que uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, pues la practicó fue el rey Manasés, ¿ya? Manasés, bueno, dice que Manasés, hijo de Ezequías, asumió el trono de Judá a los 12 años y reinó durante 55 años en Jerusalén, llevando a su pueblo a la más profunda idolatría y corrupción, ¿sí? Aquí, mis amados hermanos, yo entraba como a averiguar la vida de Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? ¿Cómo fue el padre de Manasés? Y pude leer, mis hermanos, de que Ezequías fue un rey reformador del reino de Judá, ¿sí? Fue conocido por su profunda fe en Dios y la reforma a eliminar la idolatría y restaurar la adoración en el templo, y por su resistencia militar ante el imperio asirio, que culminó con la intervención divina que salvó a Jerusalén de un ataque. Este hombre era un orador ferviente ante el Señor, porque enfrentarse a unos militares, al ejército asirio, no era cualquier cosa fácil, sabemos, y que solamente el Señor, a través de la fe, a través de su oración, fue que pudo salvarlos de ese ataque, ¿sí? Podemos destacar que la fe de Ezequías, algo muy importante que él hizo, pues como finalizando sus años, podemos decir, porque el Señor, después de esa rogativa, después de esa oración tan intensa que él hizo a Dios, Ezequías rogó por su vida, ¿sí? Él estaba muy enfermo, sabemos de que se encontraba muy enfermo, era una enfermedad pues gravemente, y Dios le concedió, a través de esa oración, a través de esa fe, le concedió 15 años más de vida, ¿sí? Y que Ezequías fue considerado uno de los reyes más justos de Judá, haciendo lo que era agradable a los ojos de Dios. Entonces, cuando yo averigüé quién fue Ezequías y pude ver, Ezequías fue un buen rey, posiblemente fue un buen padre, que hacía lo bueno delante de los ojos del Señor. Dije, ¿quién fue el papá de Ezequías? Y ahí lo podemos ver también en el libro de Crónicas, que nos habla un poco del rey malvado que fue el rey Acaz. Le he llamado el rey malvado, ¿por qué? Porque este rey, él reinó sobre el sur de Judá 20 años, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos ver que se cumple algo de que nos habla en Éxodo 20:5, y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, que Manasés es la tercera generación. Acaz fue la primera, Ezequías su padre el segundo, pero Manasés fue la tercera generación, y que tal vez en Ezequías pues no se cumplió esta palabra, pero sí en el nieto de Acaz hizo lo mismo que hizo su abuelo. Entonces, podemos ver, mis amados hermanos, de que Manasés fue criado
en una familia con unas bases cristianas y que desde muy niño conoció la ley divina, desde su infancia la conoció, pero sin embargo, él se apartó y cometió acciones abominables contra Dios, ¿sí? Las acciones abominables que podemos ver son cosas que detestables, ¿no? Son algo, cosas que ofenden a Dios, prácticas como la idolatría, ¿sí? Aquí en el versículo 6 podemos ver de que Acaz hizo algo que eh, considerado como la práctica como más tremenda, pues en la palabra y es pasar los hijos por el fuego. Dice que él pasó a sus hijos por fuego, conociendo pues la palabra, dice que en el valle del hijo de Hinón y observaba los tiempos, miraba en agujeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, que en pantalla yo había buscado pues en la concordancia acerca de qué era mirar en los agujeros, era susurrar un conjuro, o sea, como hacer magia, pronosticar, adivinar, agurero, experimentar, hechicero. Eso significa mirar en agujeros. Y adivinaciones, pues yo creo que todos más o menos tenemos como una idea de qué son adivinaciones y es casi es lo mismo, mirar en agujeros, adivinaciones, encantadores, se relaciona siempre en lo mismo y es practicar magia, es eso. Encantar o practicar magia, hechicero, encantadores significa mago, adivino, evocador de espíritus, fantasma, muerte, ¿sí? Entonces, estas tres palabras se enfocan o se basan siempre en lo mismo y era practicar la magia, practicar cosas, brujería, todas esas cosas, ¿sí? Hechicería, todo eso. Entonces, sabemos de que Manasés cometió una de las peores acciones que un rey podría haber hecho en la historia de Israel, mis amados hermanos. Aquí en este verso 6, donde dice que él pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, esa es una práctica que se refería a un ritual en que los niños eran sacrificados y quemados como ofrendas a los dioses paganos, ¿sí? Además de estas prácticas terribles, Manasés también construyó altares a dioses falsos y ordenó la adoración de ídolos en el templo de Dios, allí en Jerusalén. Y todas estas prácticas eran comunes en las culturas paganas de la época y fue dado, peor aún, a la adivinación. Y eso pues desviaba la atención a Dios y alejaba al pueblo de la verdad, ¿ya? Podemos ver, mis amados hermanos, que la historia de Manasés encontramos pues, una triste realidad, ¿sí? A pesar de que Manasés fue conocedor desde muy niño de la palabra, él quiso o se dedicó a hacer lo malo, ¿sí? De pronto Manasés quizás tuvo faltantes, no sabemos, fue rechazado, bueno, tal vez de pronto su papá por estar ocupado en su reinado, no se ocupó mucho de Manasés, ¿sí? Pero sabemos de que él tenía un conocimiento, ¿ya? Manasés en sí siempre buscó fue poder y aceptación. Aquí lo que yo leía de Manasés puede identificar eso de que él quería poder y aceptación ante las demás personas, ante todas las personas, y por eso él sacrificó no solo a sus hijos, no solamente a sus hijos, sino que también sacrificó su alma. Entonces, mis amados hermanos, no sé si alguien tiene alguna pregunta en referente al tema o quiere aportar algo. Estoy atenta. Bueno, entonces, dado el caso, en este momento le doy el paso a mi compañera Marta para que continúe con el resto de versículos. Muchísimas gracias a todos, bendiciones para todos. Amén, gloria a Dios. Le damos nuevamente gloria al Señor porque Él es el que
permite que nosotros, pues a través de este pasaje muy importante, muy realmente demasiado interesante este tema del rey Manasés, porque pues en lo que nosotros podemos leer, nos podemos dar cuenta que realmente fue muy, muy delicado todas las cosas que él practicó, como decía mi compañera al principio. A mí me gustaría saber quiénes fuimos así juiciosos, quiénes de los hermanos que están ahí hicieron la tarea. Me gustaría como escucharlos, ¿no? Para que la clase sea así como que más dinámica, como que sé que muchos son muy juiciosos, por no decir que todos, y hicimos la tarea, no sé, algún aporte, no todos a la vez porque nos, nos congestionaba, entonces me gustaría escuchar de pronto qué obtuvieron de esa tarea, qué aporte nos pueden dar, en qué nos pueden aquí ayudar, entonces los escucho, mis amados. Recuerden que esto va dentro de nuestro proceso personal y pues lo que nosotros compartamos, lo que nosotros aquí pues entre todos podamos, como decir, interactuar, pues es lo que cada uno vamos mostrando de nuestros procesos. Amén. Dios les bendiga. Amén, mi hermana. Bueno, de verdad que este libro le hace a uno como algo regresivo, ¿no? Lo hace llevar a uno al pasado. Pero analizando lo de Manasés, a pesar de que él creció, digamos que en la vida cristiana, ¿cierto? Enseñado en el temor de Dios. Pero muchos de nosotros no fue así, pues por lo menos yo no fui criada en el Evangelio, pues sí le enseñaban a uno que había un Dios poderoso y le enseñaban a uno que había un temor reverente, pero uno en realidad no lo conocía, porque pues uno no sabía ni siquiera leer la palabra, nada de eso, pero gloria a Dios que nos rescató, me rescató de esa vana manera de vivir. Y de verdad que este libro lo lleva a uno a esa niñez, a todo lo que vivió y a todo lo que arrastra. Por ejemplo, yo en esta semana hablaba con mi esposo que yo tengo unos primos, ellos son de primer grado, sobrinos de mi madre, y mire que ellos son varios, bastantes, y todos son madres solteras. Entonces yo me ponía a analizar ese halago a mi esposo de que eso es una herencia de maldición y viene de qué generación. Pues mi tío, el hermano de mi mamá. O sea que esas herencias son las que nosotros, esas puertas traseras, como hemos aprendido a través del hermano Cristian, son las que nosotros tenemos que reconocer, confesar y pedir perdón para que nuestras próximas generaciones sean libres de eso, nuestros hijos, nuestros nietos y los que siguen. Y este libro nos enseña muchísimo, de verdad que hay que sentarse con un cuaderno y un lapicero a escribir tantas cosas que nosotros traemos de ese pasado. Pero gloria a Dios porque Él quiere que nosotros todos seamos libres y que lo reconozcamos a él como hizo Manasés, porque Manasés después de que se vio que estaba encadenado, que estaba allí pues en una situación tan difícil, ¿qué hizo él? Se postró delante del Señor. Y de verdad que cuando uno se postra delante del Señor reconociendo lo que uno ha hecho, lo que hicieron nuestros antepasados, el Señor siempre se glorifica y uno se levanta de allí, como que ese peso se le fue. Dios los bendiga. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. De pronto alguien más que hizo la tarea, ¿nos quiere compartir algo? Amén, hermana. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Pues a mí me parece algo muy bonito en el versículo 12 donde dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios,
humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y en el 13 dice, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Algo muy lindo porque mire todo lo que vemos en los versículos atrás, todo lo que él había hecho, tanta maldad, tanta idolatría, o sea, cosas abominables delante de Dios, pero cuando el ser humano, cuando el hombre se humilla delante de Dios, clama a él esa misericordia del Señor. O sea, no le tuvo en sí en cuenta todo lo malo que había hecho atrás, sino que tuvo esa misericordia al verlo humillado allí delante de la presencia de Dios y que reconoció, dice en el 13, dice, reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y, o sea, el Señor oye, escucha la oración, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza, no lo desprecia. Entonces me parece algo hermoso que a pesar de la maldad más grande, las iniquidades más grandes, cuando el ser humano se arrepiente, se humilla delante de Dios, alcanza esa misericordia de parte de nuestro Padre Celestial y lo saca pues de esas situaciones. Ese sería el aporte, hermana. Gracias. Amén, mi hermana. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más? El hermano Néstor levantó la mano. Adelante, mi hermano. Sí, buenas noches. Pues a mí lo que me causa de pronto como de pronto como algo que a mí me llama la atención es que el hijo de Manasés prácticamente pues no fue como alertado por su padre de todo lo que le pasó, porque yo leo la historia ya un poco más adelante y ahí se ve que el hijo de Manasés fue muerto por unas personas del mismo templo, del mismo reinado, que diga, tal vez porque de pronto Manasés no fue de pronto ese padre pendiente de ese hijo para transmitirle su situación que tuvo él de pronto, de haberse apartado de Dios, de haberse apartado de la palabra de Dios, de los mandamientos, y fue algo que uno puede ver de que esos padres de pronto no estaban pendientes de sus generaciones, de sus hijos, que no hacían la tarea, digámoslo así, porque pasó eso precisamente con el hijo del rey Manasés. Ya su nieto, que fue el rey Josías, sí fue afectado de pronto por su abuelo mismo, por Manasés, o para este muchacho poder ser un rey de pronto de influencia y para borrar todo lo que su abuelo hizo, porque este rey ya fue el que vino a traer como una reforma y fue llamado como un rey justo, como un rey que vino como a limpiar todo lo que su abuelo había traído para Jerusalén. Y yo creo que lo que nosotros como padres debemos hacer es esa tarea de alertar a nuestros hijos de las consecuencias de apartarnos de Dios. Y si, si podemos leer toda esa historia del libro de los reyes, podemos ver que muchos padres no hicieron bien la tarea. Ni el rey David, ni el rey Salomón, ni, ni, ni el rey Josafat, ni Manasés, ni prácticamente ninguno de ellos, porque a los mismos hijos del rey Josías, que ya viene siendo como la cuarta generación de Manasés, fueron llevados cautivos a una ciudad llamada Babilonia. Entonces creo que la enseñanza que me deja a mí es que nosotros como padres debemos hacer la tarea de alertar a nuestros hijos de las consecuencias que eso trae cuando nos apartamos de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Amén, mi hermano, muchísimas gracias. Sí, realmente nosotros, perdón, de pronto hay más manos levantadas, mi hermano, porque por aquí no puedo ver, o alguien más quiere aportar, sino para continuar. No hay mano levantada. Amén, mi hermano, muchas gracias. Bueno, entonces, yo le pido el favor ahí a mi compañera Yesenia, que ella me va a colaborar con leyéndome 3 versículos para arrancar con esta segunda parte de este tema. Adelante, mi compañera Yesenia.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a leer Segunda de Crónicas 33 del 7 al 10. Martica, leo la PDT o se va a colocar los versículos ahí en la pantalla. Sí, mi hermana tiene las diapositivas ahí, entonces ella los va corriendo, mi hermana Maribel. Listo, compañerita. Bueno, el Mi hermana, versículo 7. Señora. no, mi hermanita Maribel, que es la que está con las diapositivas. Sí, Gracias. aquí ya está el versículo 7. Bueno, el versículo 7 dice: además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. El 8 dice: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. El 9, compañera. Manasés, pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Listo, compañera. Y el 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Bueno, vemos cómo este rey no solamente practicó este tipo de cosas, sino que también se deleitó en ellas, ¿no? Vemos que en él hubo como un deleite para todo esto. Cuando vemos aquí el versículo 7 que leyó la compañera, cuando dice que él hizo fundir una imagen, ¿sí? En la casa de Dios, cuando todo en los planes del Señor era de que este lugar fuera de adoración a Él, cuando en este lugar había promesas, y leemos en el versículo 8, donde dice que Él prácticamente está haciendo un pacto con este lugar, con los padres y todo este tema, y vemos cómo en algún momento todos esos mandatos y todas estas cosas que el Señor le ordena sencillamente desaparecen por el tema de que pues Manasés desvió su corazón, se desvió, y no sabemos qué lo llevó, qué sería que lo influenció, no sabemos, porque como decía anteriormente mi compañera al inicio, él fue una persona que conoció del Señor y desde muy niño. Algo que me llamaba la atención respecto a la hermana que hizo el primer aporte es que muchas veces se piensa, muchas veces se piensa que que se tiene que nacer en un hogar cristiano o que solamente de esa manera yo estoy como protegido, mi corazón, o como que estoy ahí, que no me va a pasar. Muchas veces miramos cosas que decimos, no, esto le va a pasar a esa otra persona. A mí no me pasa porque yo soy hijo de Dios, pero no. Cuando nuestros padres, nuestros antepasados en este tema que estamos tratando de las puertas traseras y de las generaciones, podemos ver que precisamente esas cosas que cuando no estamos en el Señor no las conocemos, no sabemos lo que parte de enfermedades. Cada uno de nuestros procesos nos podemos dar cuenta que venimos identificando, que de pronto no hemos en ningún momento, por decir, consumido licor, y vienen nuestras generaciones o los que ya estuvieron, que consumían licor, que la brujería, todas estas cosas que el rey practicó, que fueron abominación y desagradaron al Señor, podemos darnos cuenta que no estamos exentos de esto, que simplemente tenemos que hacer un buen trabajo
lo que mencionaba también mi hermano, tenemos que hacer un buen trabajo de nosotros, llevar ese proceso personal, esa sanidad del corazón, ir mirando, ir investigando qué cosas hay en mi vida, qué cosas hay en mi corazón todavía. De pronto, sin el Señor no lo sabía, no lo entendía, pero es precisamente en este tiempo que el Señor nos ha llamado, es precisamente en este tiempo donde el Señor nos invita a que nosotros estemos alerta, ¿sí? Y que también estemos mirando, que nos estemos, como dice en el libro de los Salmos, que estemos mirando nuestro corazón, pidiéndole al Señor que revise nuestro corazón, ¿sí? Porque si nosotros no revisamos nuestro corazón, nos damos cuenta de que no podemos hacer ese trabajo completo. Porque vemos que aquí nosotros estamos, nosotros somos líderes donde nosotros vamos. En una de las clases el hermano Cristian nos enseñaba, el Señor nos enseñaba a través de él algo y es del liderazgo, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Como este líder, porque él era un líder, él era un rey, pero él era un líder. Y mire que él logra influenciar también a las personas que estaban a su alrededor y logra desviar a Judá y logra desviar a los moradores de Judá. Es decir, tuvo la influencia y la capacidad de poder desviar a esta gente, de poder desviarlos hacia lo malo, aunque muchos decían, no, pero esto no está bien, en algún momento lo reconocieron, pero se dejaron arrastrar, ¿sí? Porque yo me enfoqué mucho en la parte del versículo 8, donde hay una promesa de lo que el Señor dice, donde Él habla de que no va a quitar. Dice que la tierra, dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres y acondicioné de que guarden y hagan todas las cosas. Muchas veces no se guardan los mandamientos del Señor. Muchas veces estas cosas que la palabra dice no se guardan en el corazón, no se atesoran, no se llevan a la práctica, y eso es lo que hizo este rey. Precisamente como les decía, no sé qué lo desvió a él, qué hizo que su corazón se desviara, pero precisamente ahí es donde entra esta práctica, todas estas prácticas, todas estas cosas que lo llevan a desviarse, a desobedecer. Pero tenemos algo muy bueno, y es que a este tiempo el Señor nos ha invitado, nos sigue invitando, porque yo pienso que es de continuo, ¿no? No es solamente, digamos, cada 8 días, es una tarea diaria que nosotros debemos de tener, de estarnos examinando, de estar haciendo ahí juiciositos nuestro proceso personal, estar mirando, guardándonos, ¿no? Y pidiéndole al Señor que nos guarde nuestro corazón de qué cosas todavía que hay en nuestra vida y que quizás no le prestamos atención. No, es que yo, por ejemplo, en el caso mío, yo les quiero compartir también ahí cortamente de que uno identifica si en algún momento mi familia realizó la brujería, practicó la brujería, sea que haya ido a que le lean las cartas, sea que haya ido, usted sabe que nosotros cuando no estamos en el Señor, pues lo hacemos. Pero ¿qué pasa? Que si yo reconozco eso, pero mi familia lo sigue, cualquiera que no me dé yo cuenta o no nos demos cuenta lo sigue practicando, pues eso sigue ahí, eso vuelve con ese derecho legal, ¿sí? Entonces, tenemos que estar de continuo nosotros orando, tenemos que estar cortando todas esas maldiciones, tenemos que estar reconociendo, porque ahí nosotros podemos darnos cuenta de que Él se humilló, ¿sí? Es allá en ese lugar, en este caso fue el lugar de la celda o el lugar a donde a él lo llevaron, donde él pudo ahí en ese lugar frío, oscuro, no sabemos cómo era, donde él cae en razón y él dice, bueno, realmente lo único que me puede sacar de esta situación es Dios, ¿sí? Y vemos cómo él se vuelve al Dios de sus padres, ¿sí? Vemos cómo él se vuelve y cómo realmente hay un arrepentimiento genuino, que a pesar de tantos errores y a pesar de tantas cosas que se describe en la historia como el rey más malvado por todas las cosas que él hizo, que ya la compañera al inicio las explicó la mayoría, y vemos cómo él logra el perdón del Señor y logra ser restaurado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, esta era como mi participación en esta segunda parte.
quiero darle paso a mi compañera Lina. Muchísimas gracias por esos aportes y continuamos. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, entonces, alguien que se anime para que nos acompañe en la lectura que continúa con el versículo 13. Por favor, ¿quién se anima? Tenemos desde el versículo 13 hasta el 18. Yo, mi hermana. ¿Quién Muy dijo? buenas. ¿Quién dijo yo? María Zeneida. Dale, mi hermana María Zeneida, muchas gracias. A usted, gracias. Bueno, dice desde el versículo 13 hasta ¿dónde, mi hermana? Hasta el 18. Ok. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos, ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. El 16. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá sirviesen a Jehová Dios de Israel. El 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. El 18. Los demás hechos, Manasés y su oración a su Dios, las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Amén, mi hermana María Zeneida, muchas gracias. Bueno, compañeros, hermanos, nosotros aquí, lo que acaba de leer la compañera, la palabra nos está enfocando el perdón de Dios. Mire la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón van completamente de la mano. Entonces, mire cómo Manasés, el rey, al regresar a su reino, demostró su arrepentimiento. ¿Él por qué lo demostró? Porque él quitó a todos esos dioses, esa idolatría, todos esos altares que él había construido, todo lo que él había hecho, lo quitó porque ya tenía pues arrepentimiento en su corazón. Mire cómo llega la restauración que el Señor le da a Manasés. Mire cómo él ofrece esos sacrificios de alabanza, cómo ya siente paz en su corazón, perdón, y finalmente manda a todo el pueblo, absolutamente a todos los de Judá, a que le sirvan al Dios de Israel. Y aunque por ahí entendemos que el pueblo todavía sacrificaba en lugares altos para Dios, Manasés había eliminado la idolatría. Entonces, mire, mi amado hermano, compañeros, compañeras, que por más de que una persona haya obrado con maldad, es pieza fundamental el arrepentimiento. Es decir, que muchas veces podemos decir, uy, es que yo he hecho tantas cosas que realmente yo no merezco el perdón de Dios. Yo no estoy ahí en esa lista de los que Él ha perdonado. Yo merezco morir. Hay muchas personas que no se perdonan a sí mismas porque creen que lo que hicieron fue algo tan grave, fue una falta tan grave, y aunque estén arrepentidos, piensan que para ellos no hay perdón. Y mire cómo este claro ejemplo de Manasés, cómo nos está dando, cómo él a través del arrepentimiento se reformó y cómo vino ese perdón divino.
ese perdón divino, pues a través de Dios. Mire cómo, pese a todo lo que él alcanzó a hacer en ese reinado, pese a todo lo que la idolatría lo llevó a hacer, y la idolatría, pues imagínese, él haciendo dioses paganos, altares, cuando él desde cuna era un hombre que conocía del Señor. Y mire cómo cayó, pero mire cómo se levantó. Y ese levantamiento definitivamente lo hizo a través del arrepentimiento y con un perdón sincero, genuino del corazón. Ese tema del perdón ya lo hemos tratado. Cuando nos arrepentimos de verdad, nos arrepentimos de nuestro corazón, realmente hacemos las cosas como a Dios le agradan, no volvemos a repetir ese pecado que me llevó a quitarme del lado de Dios, a no tener esa intimidad con el Señor. Mire todo lo que puede pasar. Entonces, aquí podemos ver que la historia de Manasés es un gran ejemplo del perdón de Dios y que no importa cuánto una persona haya podido hacer daño, haya podido llegado a hacer cosas que estén mal, que se haya de hecho alejado de Dios, porque mire Manasés cómo se alejó de Dios, mire todo lo que él usó y mire todo lo que nos muestra la palabra que él hizo, pero tuvo ese arrepentimiento, esa humillación sincera ante Dios para poder llevar ese perdón y esa restauración. Incluso pudo experimentar la gracia de Dios, porque esto es lo que nos dice este pasaje. Se enfoca en el arrepentimiento, en el perdón y en la gracia de Dios. Encontramos nosotros con las compañeras que este es como el enfoque, ¿no? De lo que también nos conversaba hace 8 días el hermano Cristian. Y es entender, mis hermanos, que nosotros quizás en algún momento no sintamos que no tenemos perdón, que no somos merecedores del perdón de Dios. A veces podamos, de hecho, en algún momento decir, yo para qué le oro a Dios si Él no me va a escuchar. Yo para qué le digo a Dios que me perdone si yo ya hice cosas tan perversas en la vida, si definitivamente ahí yo no voy a obtener el perdón de Dios, Él no me va a perdonar. Y mire cómo uno arrepentido desde su corazón puede experimentar el perdón, la gracia de Dios. Entonces, pues es como una invitación que nosotros, en este caso, estamos haciendo a través de la historia de Manasés, cómo, mire, se reconstruyeron esos lugares altos que su padre había destruido, cómo se fomentó la idolatría, adoró incluso a astros, llevó a la adivinación y pues lamentablemente mucha sangre inocente estuvo derramada ahí, pero bueno, fue tocado y es algo que a todos nos puede pasar. Todos podemos ser tocados por Dios, pero si realmente tenemos ese arrepentimiento genuino que nos muestra la palabra aquí en los versículos del 13 al 18, mire cómo si realmente hacemos las cosas de corazón, como le agradan a Dios, Él nos puede llegar a perdonar. No sé, quizás si alguien quiera hacer alguna intervención, algo que hayan vivido, algo que hayan recordado con el arrepentimiento, con el perdón. No todos a la vez. Hermanos, ¿alguien quiere dar un aporte? Bueno. La hermana Clara va a intervenir, pero creo que no le funciona el micro. ¿La hermana qué? Perdón, hermano. Clara Patricia. La hermana Clara, adelante, hermana Clara, con su participación, bien pueda.
No, parece que tiene inconvenientes con el micrófono. Porque lo tiene abierto, pero no se escucha. No ha abierto el micrófono, hermana. Puede seguir porque no, parece que no le De funciona. acuerdo, bueno, muchas gracias. Igual ya le doy el paso a mi compañera Paola. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Seguimos avanzando en este proceso de identificación de la paternidad terrenal, identificando, reconociendo y confesando a Dios para apartarnos de todas esas maldiciones generacionales que nos han traído nuestros antepasados. Y a través de la perfecta palabra que Dios nos ha regalado en Segunda de Crónicas, seguimos del 19 al 25. ¿Algún hermano que desee leer, por favor? ¿Quién quisiera leer, por favor? Yo, mi hermana. Bien, pues a mi hermana, muchas gracias. Del 19 al 25. Sí, hermana, gracias. Ok. Bueno. Su oración también, dice, su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y eligió imágenes de acera e ídolos antes que se humillasen. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. El reinado de Amón, el 21, dice. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. El 22, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. El 23, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Gracias, hermana. Bueno, aquí vemos en estos versículos de que a pesar de las circunstancias, de que todos los errores que el rey Manasés tuvo, fue confrontado, ¿no? De ser el rey, de que vemos de que fue un rey muy joven, inexperto, sin la sabiduría, pero sí con unos principios de Dios, ¿no? Pero estos principios fueron perdidos a través del tiempo de su reinado. Fue desviado del camino en el cual había sido puesto para reinar un pueblo, en justicia y como Dios quería que él reinara. Pero Dios en su infinito amor y su misericordia oyó su oración. Él se humilló en medio de ese proceso que estaba pasando, cuando fue encarcelado, cuando fue humillado con sus propios soldados, fue encarcelado de la peor manera, no como rey. Ahí él perdió su estatus. Entró a ser juzgado como alguien que había hecho muchas cosas en el pueblo, ¿no? Tuvo un mal ejemplo con su pueblo. Entonces, ahí en medio de su prevaricación, él hizo muchas cosas, imágenes, permitió que la gente creara altares a dioses ajenos,
todo se confundió, el pueblo fue confundido y él permitió todo esto, ¿no? Inclusive sus hijos también fueron, ahí pagaron sus hijos por su propia idolatría, por su entenebrecimiento mental. Y mire que a pesar de todo esto que vemos en el segundo de Crónicas, Dios le habló muchas veces, ¿no? A él y a su pueblo, y nadie escuchaba, nadie hacía caso. A través de los profetas, Dios enviaba los mensajes y intentando captar su atención, pero ellos seguían haciendo lo que ellos creían que era normal, que era beneficioso para su pueblo. Pero ahí vemos que Dios en su infinita misericordia perdonó a Manasés, porque Dios no desaprovecha una oración de un corazón contrito y humillado. Y ahí fue donde Manasés oró y clamó en arrepentimiento por haber hecho todo lo que hizo con su pueblo, con la gente que lo seguía. Y ahí es donde vemos que Dios es tan perfecto que Él lo que interesa es que nosotros tengamos un arrepentimiento sincero, que lleguemos a tal estado de que digamos, no, Señor, así no podemos vivir más porque no merecemos este amor, pero tú todo lo tienes al control de todos nosotros y lo único que quieres es que vivamos en la voluntad de Dios. Y mire que 22 años reinó su hijo Amón y 2 años reinó en Jerusalén. Y pues vemos que aquí en Amón no hubo ese arrepentimiento que tuvo el padre. Y lastimosamente el final de Amón fue muy diferente. No hubo un arrepentimiento, él murió haciendo y viviendo en esa idolatría con sus ídolos, como el padre le había enseñado, como él había crecido. Por eso nosotros tenemos que ser, ante las personas, ser esos testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida. Hay una palabra en Primera de Crónicas que es muy cierta, en Primera de Corintios 10:23, que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ahí es donde muchas veces nos dejamos confundir con las cosas del mundo, perdemos los principios del reino, los principios de Dios, la verdad de su palabra, porque mire que en la palabra de Dios encontramos edificación, encontramos la verdad. Y mire que estamos avanzando en este proceso de la paternidad terrenal porque realmente muchas veces desconocíamos de esto. Inclusive en la medicina yo no entendía cuando preguntaban, en su familia hay gente que sufra hipertensión, coronarios, diabetes. Y yo no entendía cuando no era personal de salud. Y yo decía, bueno, ¿y para qué le preguntan eso a uno? ¿A ellos qué le interesan si mi abuela o mi mamá son hipertensos, son diabéticos? Pensaba yo. Pero mire que todo esto trae una transgresión a través de las generaciones. Y en esto debemos nosotros avanzar, a ir cortando a través del proceso de confesión para que nuestros hijos sean libres de estas cadenas que a través de nuestros antepasados, con su idolatría, con su agorería, con la brujería, nos han heredado a nosotros. El alcoholismo, el hacer las cosas malas en la que Dios no le agrada de su pueblo, ¿no? Vemos también en este proceso de que el rey Manasés fue catalogado como uno de los peores reyes de Judá. Pero también vemos que Dios devolvió su trono, Dios perdonó, Dios le devolvió a dar su estatus que tenía como rey. Aunque algunos del pueblo siguieron adorando dioses ajenos,
pero él murió con honra. En los lugares donde ellos son enterrados, pues son ciertos sitios que mueren pues los que tienen ese privilegio de ser enterrados en esas partes que entierran a sus demás familias. Él adquirió nuevamente esos privilegios que había perdido. Y nunca nos cansemos de buscar y avanzar y seguir haciendo el proceso de la sanidad del alma, porque es un proceso que debemos hacer diario, de que debemos entrar en esa intimidad con Dios, en esa transparencia con Dios, de decir, bueno, Señor, en mi familia ha habido esto y estas cosas y yo quiero salir, mi generación de aquí en adelante sea bendecida. Entonces, avancemos cada día, hermanos, en estas enseñanzas que estamos recibiendo cada lunes, a ir rompiendo esta paternidad terrenal, porque la que debemos adoptar es la paternidad del Padre, de Dios, de nuestro Padre amado que está en los cielos, y esa es la paternidad que nosotros debemos apropiarnos de nuestro Dios. Y ahí sabremos que Dios nunca nos va a fallar, de que Dios siempre va a tener a sus hijos en cuenta para todo. Y bueno, a pesar de esto nos indica y nos exhorta a que Dios es misericordioso y que Dios nunca va a despreciar una oración con un corazón sincero. Dios, en la palabra de Dios dice que Él conoce la intención de su corazón. Y no nos cansemos de tener ese temor de Dios, porque el temor de Dios nos trae sabiduría. ¿Algún hermano que quiera aportar algún testimonio? Aunque ya no se nos acabó el tiempo, ¿no? Este tema está muy complejo, nos confronta mucho y pues le damos la gloria a Dios de que estamos avanzando en este proceso de la paternidad terrenal, de ir renunciando y confesando al Señor todo lo que nos aleja de la voluntad de Dios. Bueno, muchas gracias a todos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Le doy el espacio a mi hermana Rosa para que nos despida en oración. Entre 8 días nos vemos. Muchas gracias. Mi hermana Albarru, si nos puede ayudar a despedir en oración, que la hermana Rosa no se encuentra presente. Si nos puede despedir en Amén, oración. Gracias. amén, amén. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo maravilloso donde hemos sido edificados a través de tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, por este libro de Manasés donde nos enseña, Señor, que cuando nos arrepentimos, Señor, cuando confesamos nuestras faltas, nuestros pecados y las de nuestros antepasados, Señor, tú siempre tienes misericordia, Señor. Gracias, gracias por ese inmenso amor, por cada día, Señor, enseñarnos cosas nuevas, Señor, porque en ti somos más que victoriosos, Señor. Te damos honor y gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por esta noche preciosa, Padre, donde nos acostaremos, Señor, y descansaremos, porque tendremos, Señor, un sueño grato, Señor. Y cuando nos levantemos, Señor, sabemos que tú siempre cuidas de nosotros, guardas nuestro salir y nuestro entrar, Señor. Y también nos das poder y dominio propio, Señor, para huir del pecado y de la tentación, Señor. Yo bendigo cada hermano, Señor, sus familias, su casa, su ministerio, Señor, porque hoy han dispuesto su corazón, Padre, para servirte a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, también por la vida del hermano Cristian, Señor, este varón esforzado y valiente, Señor, el cual tú usas, Señor, para traer edificación a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. También bendigo las hermanas que hoy nos han dado una enseñanza, Señor, y que la grabemos en nuestro corazón, precioso Rey, porque la queremos poner por obra, Señor. Y al ponerla por obra, Señor, estamos obedeciendo a lo que tú nos estás mandando, Señor. Gracias porque nos haces sensibles a tu voz. Te alabamos, Padre, y nos vamos, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Gracias, bendiciones para todos. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, bendiciones para todos.